Ayer a las 6 de la tarde habló el ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de 2 jornadas consecutivas sin escuchar sus comentarios, siendo que el fallo de la Corte se conoció el lunes a primera hora, y ayer era martes a última hora cuando el ministro de Economía dejó pasar 48 horas para dar una explicación bastante ambigua del caso. Me llamó mucho la atención que el ministro no respondiera a preguntas en lo que se llamó una conferencia de prensa. Me imagino que no podía hacerlo porque obviamente la primera pregunta era: señor ministro, a ver, explíqueme una cosa, ¿cómo hemos llegado a esto? El ministro arrancó planteando esa idea de que si se aplica el fallo, bueno, esto nos empujaría al default. Lo escuchamos, dale. Que si se aplicara la sentencia de Griesa, tal como consta en el fallo de Griesa, en el fallo en segunda instancia y ahora el que ha ratificado la Corte Suprema de Justicia al no tomarlo, y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, esto empujaría al país un default. Porque no son 1.500 millones de dólares. Lo que hay que decir al ministro es: señor ministro, discúlpeme, no, pero chocolate por la noticia, claro, ¿no? O sea, estábamos claros desde el año 2012 sí, que estábamos en un problemón fundamental, dramático y muy complejo, que claro, obviamente, la aplicación de la sentencia nos lleva al default, y el incumplimiento de la sentencia también. O sea, es un problema muy complicado, cuya salida era muy difícil, y el gobierno se dejó estar durante 2 años viendo a ver qué pasaba. El plan Vemos, como lo hemos llamado aquí hace unos días. No solamente ha ocurrido que el gobierno se dejó estar con un problema muy complicado desde el año 2012, me imagino yo que sabiendo las consecuencias del asunto, sino que durante el plazo de 2 años destruyeron la economía. Cuando Néstor Kirchner quiso enfrentar el tema del Fondo Monetario, sí, tal vez hasta innecesariamente en materia económica, aunque sí por ahí políticamente para él, agarró la guita y pagó, porque la tenía. Ahora, en estos 2 años, no solamente el equipo económico y el gobierno dejaron estar el caso Griesa o el caso fondos buitre, como lo queramos llamar, una perspectiva de default, sino que además la tarea que hicieron fue la de destruir las reservas. Entonces, claro, ¿ahora cómo hacemos? Porque bien podría ocurrir que la Argentina esté hoy parada sobre 60, 70 mil palos de reservas, como debe haber ocurrido, claro, y enfrentar el asunto desde otra estatura. Pero claro, ocurrió al mismo tiempo estos fenómenos superpuestos. No solamente se dejó estar el asunto durante mucho tiempo hasta llegar a esta circunstancia obviamente complicadísima, sino que durante ese lapso hicieron cualquier cosa. Así que hasta acá yo diría, lo que estamos observando es un grado significativo de irresponsabilidad frente a un problema complicadísimo. En segundo lugar, hemos escuchado ya la estrategia que presentó nuestro estratega, nuestro general MacArthur, con su pistola lamentablemente algo vaciada de disparos y algo humedecida, porque amenazó a la justicia norteamericana con la cuestión del cambio de jurisdicción. Obviamente, a ver, significativo de irresponsabilidad frente a un problema complicadísimo. En segundo lugar, hemos escuchado ya la estrategia que presentó nuestro estratega, nuestro general MacArthur, con su pistola lamentablemente algo vaciada de disparos y algo humedecida, porque amenazó a la justicia norteamericana con la cuestión del cambio de jurisdicción. Obviamente, a ver, antes de escucharlo, anoche circuló este paper de Luis Seco, y hemos escuchado hoy además varios comentarios que plantean, a ver, para ser suave, la absoluta inviabilidad del punto, ¿no? Pero bueno, el ministro lo presentó de esta manera, dale. No vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. De forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Eso es lo que voy a instruir en este momento, por instrucciones a su vez de la Presidenta de la Nación. Por un lado, dar los pasos para hacer un canje a legislación local. Por otro lado, enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa, a ver a qué se refiere con esto de que no está empujando al default con esta sentencia, que es muy clara. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere, no? Bueno, si estamos claros, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la parte que el ministro no entendió todavía del problema que tenemos enfrente? Al mismo tiempo que anunció esta suerte de amenaza, digamos, llamémosla inaplicable,
Al mismo tiempo sugirió la negociación con Griesa, como quien no quiere la cosa, pero claro, hoy van al Congreso a hablar en secreto, en una reunión a puertas cerradas, para negociar probablemente con los líderes parlamentarios, si es que se los puede llamar así, la emisión de una montaña colosal de bonos para hacer lo mismo que hicimos con Repsol, o por lo menos intentarlo. En este caso no sabemos si con éxito, porque en el caso de Repsol estaba abierta la puerta. No había justicia, ni cortes, ni jueces, ni fiscales de por medio. Había una compañía que fue nacionalizada. Entonces, claro, obviamente el tipo agarraron los bonos, ipso facto se los vendieron al JP Morgan. Después de haber escuchado al ministro, dijo, nos van a tener que pagar 10.000 millones. Entonces, claro, ahora estamos más complicados porque nos dejamos estar tantos años, tanto tiempo, que efectivamente tenemos un problema. Esta combinación de amenazar con el cambio de jurisdicción al mismo tiempo que sugerir una negociación, lo que ha generado ayer, lo mismo ocurrió con la presidenta antes de ayer, son dudas, ¿no? Entonces hay un montón de gente que supone que esto va a ir bien y un montón de gente que supone que esto va a ir mal. Esta experiencia ya la hemos vivido con el tema de la Corte y nos salió bastante mal. Y además, aquí no hay solamente un costo dramático de caer en un default, que yo no los quiero, no los quiero atormentar, ni quiero quedar. Yo les recuerdo que el ministro dijo hace unos días, se terminó la tormenta. Acá está, página 12 de hace 2 semanas. Se acabó la tormenta anunciada, se terminó. Sí. Muy bien, fenómeno. Ahora empezó otra tormenta anunciada. Entonces, claro, yo no quiero ni pensar en lo que puede pasar con un país que entra de vuelta al default. Tan cierto es que el costo del default es muy alto, como cierto es que las dudas sobre el tema son dramáticas. Entonces, tanto la Presidenta antes de ayer como el Ministro ayer han generado un estado de duda, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con este problema. Y la duda también es muy costosa, porque sube el dólar, porque se van los depósitos de los bancos, porque se sigue devaluando, se sigue destruyendo el salario, se sigue sin crear empleo, nadie va por un sope en ninguna parte hasta que no se aclare. Entonces, claro, esto de jugar con la duda, en esta instancia, te lo puedo tomar en el caso de Repsol, que era uno contra otro. Ahora, que esto no es Repsol. No es Brufau contra Cristina o viceversa. Acá estamos en un bolonqui monumental. Entonces, jugar con esta cosa de voy a ver qué hago, bueno, obviamente genera que la mitad de la gente supone que va a salir bien y la mitad supone que va a salir mal. Mientras tanto, el país entero se sienta a esperar a ver qué hace este chico con la economía de una nación. Arriba de esto, el ministro nos conminó a quedarnos tranquilos bajo el argumento de que esto es está todo pensado. Entonces vamos a apretar a Griesa argumentando que vamos a defaultear la deuda y a los fondos buitre, pero nosotros somos unos estrategas geniales que tenemos está todo debidamente pensado. Escuchalo. Quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. No es todavía por pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países. Bueno, a ver, ¿qué hubiera hecho falta para que el país se quedara tranquilo frente a una circunstancia semejante? Porque obviamente vamos a hablar después con Luis Seco para que nos cuente las consecuencias de un default. Que la Presidenta de la República discutiera el tema con los principales líderes políticos del país, que no están hoy necesariamente en el Congreso, y que el ministro hubiera anunciado la intención inequívoca de la Argentina de arreglar el asunto. Después discutimos, en todo caso, la historia o el análisis periodístico, político. Podemos discutir si Singer es un hijo de tal por cual, si el juez Griesa quiere frenar el proceso de reestructuración de deuda de la Argentina, si el mundo se nos puso en contra, si estamos en una conspiración. Estamos claros. Pero estamos frente a un enfermo que está ahora con una arteria abierta, desangrándose, ¿no? Porque claro, aplicando el criterio que la figura tan gráfica que utilizó el doctor Broda hace tanto tiempo para explicar el caso, y que aplica como nunca, había acá un problema más serio con el médico que con el paciente. El paciente estaba más o menos, pero claro, el médico resolvió enloquecer y empezar a discutir estupideces y a ocupar su agenda en discutir desde el rating de la televisión hasta un problema de
representatividad de los jueces o a pactar con los iraníes o a ser los amigos de Maduro. En el mientras tanto pasó esta barbaridad y el paciente empezó a desmejorarse como consecuencia no de su problema sino del delirio del médico. Ahora hemos llegado a la instancia de que el paciente ya boquea, ¿no es cierto? Porque estamos claros que independientemente de quien tenga la culpa, la perspectiva de un default para un país como Argentina es catastrófica para este gobierno y para el que viene y para los próximos. Ya lo vivimos, ¿no es cierto? O sea, olvídense de... A ver, ayer anoche me decía un amigo economista, ni siquiera pensaron en el problema del comercio exterior. ¿Cómo no vamos a exportar o a importar? O sea, ya no es solamente un problema de que YPF se va a quedar sin recursos, es un problema que va a afectar la vida cotidiana del país de acá a un tiempo. Entonces no existe el asunto. Entonces, cuando el ministro nos convoca a quedarnos tranquilos bajo el argumento de que él es el estratega de esta historia, a ver, hasta acá al paciente lo hicieron pomada. Porque yo te tomo que vos te vas a hacer el macho frente a Griesa y estás sentado arriba de 50, 70, 60 mil, 70 mil, 80 mil palos de reservas. Pero entre las cosas que pasaron en estos 2 años, no solamente se dejaron estar con el fallo de Griesa, sino que además se liquidaron todo. ¿Y eso ahora cómo hacemos? Apuntás con una pistola que está húmeda, ¿no es cierto? Entonces yo me hubiera quedado tranquilo, como pide el ministro, con la intervención presidencial de otro calibre que el del día lunes, donde también se presentó una perspectiva muy ambigua, y con una convocatoria política de máximo nivel. O sea, me refiero a máximo nivel, es máximo nivel. Es Macri, es Scioli, es Massa, es Wiener, es el presidente o el principal candidato al radicalismo. O sea, una negociación veloz entre la Presidente y todos sus posibles sucesores para acordar que la Argentina tiene que arreglar este problema y poner el asunto no en manos de quien fulminó la economía argentina, sino en manos de un profesional. Entonces, quien vaya hoy a discutir con Griesa ya no sea el abogado que perdió ante la Corte, sino un grupo de 2, 3, 4 expertos argentinos, por ahí aportados, uno por el gobierno, otro por Scioli, otro por Macri, otro por Massa y otro por Unen. 4 tipos, 5 tipos. Martín Lustó, eventualmente Martín Redrado, Mario Blecher, el propio Nielsen. O sea, gente con experiencia, gente que sepa, gente que sea consciente de la magnitud del problema que tiene para el país enfrente. Tan grave es el problema, tan grave es, que ha opacado al otro gran problema que tenemos, que es Vudú. Asunto que por supuesto sigue su curso, ¿no es cierto? Y dentro de 3 días nos enteraremos de algún desastre adicional, Pero tan serio es el asunto que por supuesto ha puesto en segundo plano todo el resto de los problemas gravísimos que tiene la Argentina. Entre ellos el caso del vicepresidente Vudú y todos sus secuaces, ¿no es cierto? Por llamarlo de alguna manera decorosa, ¿no es cierto? Bueno, así que nada, esta idea de que nos quedemos tranquilos, que está todo pensado, dijo el ministro, una estrategia. Lo estamos asustando a Griesa, está todo estudiado, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo me explicaban hace un par de meses con el fallo de la Corte de Estados Unidos. Está todo arreglado. La Corte norteamericana hace política exterior, me decían. ¿Sí? Sí, claro. No va a mandar a muere a la Argentina. No van a hacer eso a nosotros, justo. Somos los más vivos del mundo. mundo. Estoy leyendo esta mañana a otros comentaristas desde el punto de vista oficial, digamos, que suponen que Griesa, bueno, es un tipo que está rodeado de muy buena voluntad, ¿no es cierto? Es un personaje encantador, digamos, que por supuesto... Ahora, el argumento es que Paul Singer, el de los fondos buitre, también tiene bonos sanos. Claro. Entonces lo amenazamos a Singer con defoltearle todo. ¿Lo amenazamos? Exactamente. Entonces, como lo amenazamos con defoltearle todo, entonces va a venir al pie y va a arreglar. Bueno, entonces, lamentablemente, y hablando de Gaulle o de Churchill, como hablábamos hace un rato, me da la impresión de que seguimos jugando a una cosa muy chiquita, digamos, que esto daba para una presentación presidencial de mucho nivel, planteándole al país que estamos enfrentados a un problema, no importa, bueno, se equivocaron, dejaron, que tenemos un gran problema enfrente y que ese gran problema requiere de una operación de cirugía mayor. Y del mismo modo que cuando le tocó al presidente un problema de salud, convocó al doctor Manes, ponele, convocaron al doctor Manes acá, ¿no es cierto? O alguien por el estilo que pueda enfrentar el problema en el máximo nivel, con experiencia, con conocimiento.
Entonces así nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? Curanderos no. Curanderos no. Interesante, hablando de plata, la mirada que planteó Expert, dijo 1.500 millones de dólares lo que hay que pagar en este juicio es solamente el 1% de la recaudación de impuestos. Exactamente. Es decir, fíjate vos, no es que no tiene plata el Estado. Sí, claro. No es que no tiene plata, lo que pasa es que la gastan opinado, ¿no? Bueno, nos vamos con la frase, nos quedamos todos tranquilos, Sí. Ay, qué suave.